Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 2. Magíster, ponente: José Ángel Martínez Flores. Integrantes: Omar Jarquín y mi persona, Oscar Leguías. Cursamos el primer año de la licenciatura de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. En el día de hoy tenemos el placer de presentar nuestro examen final del segundo semestre del año 2022. Hoy quiero invitarles a que tengamos un recorrido por la historia de nuestro país. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Hablando de rechazo y reacciones sobre el convenio Filo-Hain, esta fecha histórica del país es importante por la participación de la Federación de Estudiantes de Panamá y del Frente Patriótico de la Juventud, que influyó decisivamente en la opinión pública para el rechazo del convenio Filo-Hain. Este rechazo del convenio por los sectores populares, inmediatamente al darse la firma del acuerdo se produjo la primera protesta. La Federación de Estudiantes de Panamá declaró una alerta para todas las asociaciones federadas del país. En el marco de una vigilia, la mañana del 10 de diciembre, los líderes estudiantiles del Instituto Nacional decretaron un paro doloroso, el rechazo al convenio, el cual fue apoyado por las agrupaciones de estudiantes y profesionales. Esto causando una marcha patriótica. El viernes 12 de diciembre de 1947, las agrupaciones educativas hicieron un llamado para una gran marcha patriótica a partir de las 2 de la tarde en Santiago de Veragua, en la Escuela Normal, y la Asociación de Profesores Capítulo de Santiago organizó una marcha para mostrar su rotundo rechazo. Estudiantes, profesores, profesionales, mujeres, partidos políticos, todos unidos al rechazo del convenio. Diferentes organizaciones se unieron en una sola voz, en un solo partido, como un solo pueblo, como una sola confederación patriótica, saliendo a las calles, todos unidos para rechazar este tratado. Este tratado o convenio Filo-Hain, el pueblo panameño lo rechazó rotundamente y el 22 de diciembre de 1947 es impugnado. Este evento constituye una de las grandes victorias en su larga lucha generacional por el perfeccionamiento de la soberanía nacional. Como todos sabemos, causó reacciones que a largo plazo llevaron al Ministerio de Educación, más Arosemena, a recibir reconocimiento por escrito por parte de los diferentes gremios educativos, agradeciendo la labor realizada durante la jornada de la lucha. A la vez, le pedían continuar en su cargo para beneficio del sistema educativo. Continuando nuestro recorrido histórico, significado histórico del Tratado Remón-Eisenhower. ¿Quién era Remón Cantera? Luego de una controversial elección en 1952, el jefe de la Policía Nacional, José Antonio Remón Cantera, alcanza la presidencia de la República. Remón Cantera y la negociación del Tratado Remón-Eisenhower y su rol arbitral en el choque que se produjo entre las ficciones liberales y las huestes arnulfistas entre los comicios electorales de 1948 y el golpe de Estado Arnulfo Arias en 1951, le abrieron la puerta
para que Remón Cantera pudiera tener un espacio en el escenario político nacional y lograra salir como presidente de la República de Panamá. No es casual que al mismo tiempo que él pasaba de la comandancia a la presidencia de la República, la Policía Nacional se convertiría en su Guardia Nacional. Durante ese tiempo se hicieron disposiciones del tratado, como el aumento a las ganancias del Canal de Panamá, la facultad que le dieron a Panamá de cobrar impuestos sobre la renta, algunas restricciones en algunos comisariatos, algunas devoluciones de tierras sobre la faz ismeña y beneficios en el aspecto laboral y el logro de la construcción del Puente de las Américas por parte de los Estados Unidos, que él mismo se compromete a la construcción de un puente sobre el canal que uniera a las dos riberas en agosto de 1957. Esto nos habla brevemente acerca del Tratado Remón Heinzer-Howard. Es importante resaltar en este recorrido histórico los antecedentes y las repercusiones de la Operación Soberanía, Siembra de Bandera, el 9 de enero de 1964. ¿Qué fue la Operación Soberanía? La Operación Soberanía o Siembra de Bandera fue un hecho o acontecimiento dado el 2 de mayo de 1958 en la antigua zona del Canal de Panamá, donde un grupo aproximadamente de 75 jóvenes universitarios en una operación clandestina y secreta sorprendieron a las autoridades estadounidenses que administraban el Canal de Panamá, los mismos sembrando en varios lugares simbólicos la bandera panameña. Luego de esto, en abril de 1958, la Federación de Estudiantes Panameños le exigió al presidente de Panamá, Ernesto de la Guardia, adoptar medidas enérgicas respecto al incumplimiento de acuerdo de los Estados Unidos en referencia al tema del Canal de Panamá. Se habla de actuar inmediatamente y de tomar medidas enérgicas al respecto. Luego, que un grupo de estudiantes universitarios panameños se dirigieron hacia ese punto, dirigidos por Carlos Arellano y organizados por la Unión de Estudiantes Universitarios de Panamá, dispuso el 2 de mayo de 1958 a sembrar 65 banderas panameñas en la zona del Canal de Panamá. Esto sin dejar a un lado esa gesta de aquellos institutores, de aquellos jóvenes estudiantes que se lanzan a la calle a pelear por los derechos de nuestra nación, un 9 de enero de 1964, donde todos recordamos con mucha tristeza y dolor cada uno de los acontecimientos dados, de los maltratos y las reprensiones dadas al pueblo panameño, donde un grupo de estudiantes y pobladores de la ciudad de Panamá y de otros puntos buscaban enérgicamente la soberanía de nuestro país. Luego que la respuesta hacia nosotros fuera la reprensión, el avance no se detuvo. Hubieron mártires como Ascanio Arosemena, que fue el primer mártir que pierde su vida en esta batalla monumental donde los jóvenes luchan por la soberanía de nuestro país. Conocer la historia de mi país me llena de orgullo. En esta etapa de la cronología del recorrido histórico, el cual estamos realizando en el día de hoy, también queremos hablar acerca del rechazo de los proyectos de tratados, acuerdos TAC-SIGHER, Declaración de Contadora, Panamá y la Organización de los Países No Alineados, el Tratado de Montería y San José y el Tratado Torrijos-Cartel. ¿Cuáles fueron los objetivos centrales de las primeras
contactos entre Panamá y los Estados Unidos en 1970. Es importante recalcar que el 25 de octubre de 1970 se reanudan las negociaciones entre los dos países. José Antonio de la Osa queda como embajador negociador. Los objetivos centrales eran abrogación del Tratado de 1903 y el pacto complementario que legalizaba el enclave colonial en nuestro país. Establecer un plazo de devolución de la zona del canal, ponerle fin a la perpetuidad de los gringos o estadounidenses en nuestro país. Recuperar la jurisdicción sobre la zona del canal, como señala el Estado panameño, manda sobre el territorio panameño. Y muy importante, lograr la salida de las tropas extranjeras del territorio panameño y declarar neutralidad al canal de Panamá. Podemos mencionar 5 puntos sobresalientes del acuerdo TAC-Singer que el 7 de febrero de 1974, firmantes que participaron de este tratado, Juan Antonio Tac, canciller de Panamá, y Henry Kissinger, secretario de los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de los puntos sobresalientes podríamos decir que se eliminaría el concepto de perpetuidad y el nuevo tratado tendría fecha fija. Se devolverá el territorio a la zona del canal junto con la jurisdicción sobre aquel territorio. ¿En qué consistió la declaración de Contadora y el Tratado de Montería y de San José? La declaración Contadora en 24 de marzo de 1975, luego que los firmantes, presidentes de Panamá y Costa Rica, Venezuela y Colombia, lo que contesta lo siguiente: la importancia del apoyo entre países latinoamericanos sobre sus riquezas naturales necesarias para su desarrollo económico. Colombia renuncia los beneficios del Thompson-Urrita y Panamá, Colombia, Costa Rica le dan prioridad a los asuntos de fronteras y otros. Mientras que el Tratado de Montería, el 24 de marzo de 1975, donde el presidente de Panamá y Colombia firman, le consta establecer los beneficios que se le otorgaría a Colombia con referencia al Canal de Panamá. En el Tratado de San José, el 24 de marzo de 1975, donde firma Panamá y Costa Rica, lo que llevan a cabo acuerdos es establecer los beneficios que se le otorgaría a Costa Rica con referencia al Canal de Panamá, casi similar a lo que se firma con Colombia. Finalizando la etapa de negociaciones entre Panamá y diferentes estados, podemos resaltar lo que fue el Tratado Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977, donde fueron firmados estos tratados, un hito que marcó la historia de nuestro país al coronar el esfuerzo de múltiples generaciones de panameños por alcanzar nuestra plena soberanía y por aprovechar en todo su potencial el recurso estratégico de nuestra posición geográfica. 1977, fecha histórica donde se firman los tratados Torrijos-Carter. No podemos pasar por alto la historia de Lester Leon Graves, aquella historia de amor que dentro de todo lo que se habla en la historia de nuestro país, este desenlace también es parte de ella. Lester Leon Graves
Se habla que a mediados de 1940 fue acusado de violar a una joven blanca de la zona del canal. Apenas contaba con 19 años y la realidad señala evidencias de un amor furtivo entre dos jóvenes. El sistema judicial cruel y racista de la zona del canal condenó a Lester Leon Graves a 50 años de prisión. Su caso se convirtió en un reclamo nacional como parte importante de la lucha por la descolonización de la zona del canal y formó parte de la retórica y de la discusión nacional para ejercer presión para que fueran liberados. Narra la historia que después de 15 años, 9 meses, 13 días y 6 horas en Gamboa, se da la liberación de Lester Leon Graves. La historia narra que mientras lo interrogaban y lo enjuiciaban, le preguntaban por qué lo había hecho. Y la respuesta de Lester Leon Graves causa el enojo del juez en ese momento, porque fue sus hombres o los gringos. Yo no tengo la culpa de que sean fríos y que nosotros los morenos seamos ardientes. Esto desató una polémica, lo cual enojó tanto al juez que lo llevó a condenarlo por 50 años. Pero el 16 de enero de 1962 se anuncia la liberación de Lester Leon Graves, donde don William Carter, en una actitud justa y honrada, firmó el indulto a favor de Lester Leon Graves, acción que ante los ojos de todos los panameños le ha merecido la más cálida y elogiosa comentarios por tan grande hazaña. Lester Leon Graves, parte de nuestra historia. Luego de hablar un poco acerca de Lester Leon Graves, podemos ver o describir quiénes eran los Sonians, su historia, su origen, evolución. Se entiende que el término Sonian, como aquel nacido en lo que fue la zona del Canal de Panamá, que aunque se creía que era territorio de los Estados Unidos, simplemente era un enclave de ellos en un territorio ajeno. Los Sonias ostentaban la ventaja de tener las dos nacionalidades, ser panameños y ser estadounidenses, aunque ellos pensaban que el área donde ellos vivían pertenecía a los Estados Unidos, estando en territorio nacional. Se les cataloga como una persona que considera la zona del canal como una entidad política que existió entre 1903 a raíz del tratado Ay-Uno-Varilla y la transición de ese enclave de 10 millas de extensión a cada lado del cruce entre dos mares. Al implementarse totalmente el Tratado Torrijos-Cartes en 1999, también se dice que los Sonian, por tomar agua del río Chagre, no quieren dejar de vivir en Panamá. La mayoría son descendientes de civiles estadounidenses que vinieron a este país a trabajar en el canal. Los militares no echaban raíces en ningún lado. Algunos todavía trabajan en esa obra portentosa de la ingeniería, tal como lo define Guillermo Sánchez Barbón. La zona del canal era manejada como una sociedad solista perfecta, donde nadie era dueño de nada y cuyos habitantes estaban protegidos. Ellos pensaban que el territorio pertenecía a ellos. Ellos vivían sobre nuestro suelo ismeño, mas sin embargo
querían implementar sus reglas y sus leyes en la zona donde ellos vivían. Por tal razón, el Tratado Torrijos-Carter viene a cortar de raíz todos estos pensamientos o actitudes que ellos tenían. Este desenlace causó de que muchos de ellos, entre el año 1999 y 2000, tuvieran que regresarse a su país, no queriendo hacerlo, mas sin embargo las circunstancias los obligaban. Estos fueron los Sonia que vivieron en nuestro país. Gozaron de beneficios que nosotros como panameños no gozábamos. Vivieron como muchos de nosotros como panameños no vivieron. Pero gracias a la firma del Tratado de Torrijos-Carter logramos que ellos regresaran nuevamente a su país y que el Canal de Panamá y la zona del canal fuera devuelta a manos panameñas. Al continuar con nuestro recorrido histórico, cabe resaltar también las áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá. Áreas que fueron ocupadas dentro de la desaparecida zona del canal, comprendiendo una franja de tierra de más de 1.432 kilómetros cuadrados de superficie y 8 kilómetros de ancho a cada lado del eje del canal, excluyendo a la ciudad de Panamá y Colón. Los mismos comprendían un área residencial ocupada por los Estados Unidos que fueron en los siguientes lugares: en Amador, Curundú, Alburu, Corozal, Cocolí, Clayton, Cobbett, Howard, Rondan, Sherman, Davis, Gillick, Margarita y Riverboat. Estos fueron residenciales ocupados por los Estados Unidos mientras estuvieron en nuestro suelo patrio. Pero no solo eso, sino que también los mismos tenían zonas militares ocupadas donde ellos podían moverse y entrenarse básicamente, como por ejemplo en el fuerte de Amador, el fuerte Cobbett, en el fuerte Davy, en el fuerte Gill, en el fuerte Rodolph, en el fuerte Sherman, la base aérea militar de Howard, en el fuerte Clayton y también en la base aéreo militar de Albrook. Todas estas áreas residenciales y bases militares estaban tomadas por los estadounidenses mientras estuvieron aquí en Panamá manteniendo relaciones con nuestro país. Pero no solo eso, también tenían en su poder los puertos y ellos ocuparon el puerto de Rondan, el pequeño complejo portuario de Sherman, el puerto de Balboa y también el puerto de Cristóbal en la provincia de Colón. Todas estas áreas mencionadas eran utilizadas por los norteamericanos para sus beneficios. Eran áreas exclusivas para ellos, para el manejo y para ellos poder tener sus relaciones comerciales en lo que eran las áreas portuarias, en las bases militares, los entrenamientos y todas sus operaciones militares, y en las áreas residenciales donde vivían con sus familias y mantenían su estatus de vidas. Dentro de la etapa de reversión, desde el 1 de octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999, cabe mencionar que los Estados Unidos de Norteamérica inicia el proceso de reversión sobre el suelo panameño, donde podemos enumerar que el 1 de octubre de 1979 se da por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos entrega de 17 edificios que albergaban y un cuartel del ejército en Panamá y 8 viviendas familiares del ejército. También el aeródromo del ejército de la pista de aterrizaje de Albrook, 20 viviendas del ejército que se encontraban en Alto de Curundú y el Hospital Nacional, lugar conocido como el Hospital de Palo Seco. Dentro de esa etapa de reversión
De 1979 a 1983, varios edificios del área del depósito aéreo de Panamá, adyacente al aeródromo de Albrook, 88 viviendas del ejército en Altos de Curundú, revertidos el 1 de octubre de 1983, fueron entregados a los panameños. Se continuaron dando entregas el 1 de octubre de 1984, seguidamente en 1992, en 1993, en 1994, 95, hasta llegar a el 31 de diciembre de 1999, donde se entrega en su totalidad, o podemos decir que fue la salida total de los norteamericanos de suelo panameño, donde se revierte en su totalidad el Canal de Panamá y todas las propiedades que tenían a su poder dentro del suelo panameño. La invasión militar norteamericana el 20 de diciembre de 1989. Los hechos del 3 de octubre tuvieron dos consecuencias directas con la invasión del 20 de diciembre. Primero, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa dejó de tener funcionamiento orgánico. Noriega se rodeó de oficiales de su confianza y se dio el caso de que un teniente o capitán tenía más poder de mando que un coronel o teniente coronel. Segundo, para el norteamericano, el fracaso del golpe del cuartel del 3 de octubre, donde ellos contribuyeron para que no triunfara, les permitió dejar claro ante la opinión pública panameña que la única salida era la invasión. El gobierno norteamericano se preparó para la acción, pero necesitaba algo que presentarle a la opinión pública estadounidense que justificara la acción militar. Estados Unidos invade a Panamá, y al invadir a Panamá llega el fin y es capturado Manuel Antonio Noriega. El sábado 16 de diciembre las fuerzas de defensa celebraban el Día de la Lealtad. Un comando norteamericano en una operación suicida pasó frente al cuartel central en un carro a toda velocidad y haciendo disparos. La vigilancia del cuartel central respondió a los disparos, hiriendo de muerte al teniente Roberto Paz del Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos. Luego de esto, el domingo 17 de diciembre, el presidente George Bush dio la orden de invadir a Panamá bajo el nombre clave de la operación, que fue Causa Justa. El miércoles 20 de diciembre de 1989 a las 12:46 am, 26,000 soldados y todo el arsenal militar moderno post-Vietnam entró en acción con la caída de la primera bomba en el cuartel central. En la mañana del 20 de diciembre, el presidente Bush justificaba la invasión al señalar que se hacía para proteger la vida y bienes de los ciudadanos norteamericanos, democratizar al país, apresar al general Noriega y llevarlo ante los tribunales de justicia, donde era acusado de narcotráfico, lavado de dinero, y horas más tarde Guillermo Endara tomaba posesión como presidente de la República en el Palacio Legislativo. Estos fueron los hechos que se desencadenaron el 20 de diciembre de 1989. Hechos importantes que nos llevan a reflexionar sobre todo lo acontecido y la intervención de los Estados Unidos sobre nuestro país. Por tal razón me llama fuertemente la expresión: siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono. ¿Qué quiso decir el general Omar Torrijos con esto? Estas palabras del general Omar Torrijos en la ceremonia de la firma de los tratados Torrijos-Cartes le causaba preocupación y advertía del peligro
de no utilizar juiciosamente los artículos en este tratado. A esto podríamos agregar las palabras del general cuando dijo: pacto este que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones puede convertirse en un instrumento permanente de intervención. Algunos críticos, al tratar o al escuchar la neutralidad permanente y de funcionamiento del canal, consideran que las enmiendas, condiciones, reservas y entendimientos debieron ser sometidas a aprobación o rechazo del pueblo panameño en un plebiscito. Sin embargo, la Cancillería de la República consideraba que la misma no afectaba la soberanía de Panamá. Concluimos en que el general Omar Torrijos fue claro en sus palabras, ya que este tratado le da a los Estados Unidos el poder de intervenir en Panamá en el momento en que ellos consideren. Esto nos lleva a entender que los ojos del Pentágono aún en el 2022 están puestos sobre nuestra nación. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y fue un placer poder llevarlo por este recorrido histórico de nuestro país, de principio a fin, todos los acontecimientos que se han dado durante la gesta patriótica de todos estos panameños valiosos, baluarte, que han llevado el pendón